Las 17 horas con 31 minutos. A las 14 horas 30 de hoy en la Corte Provincial de Pichincha se instaló la audiencia de apelación que la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones Arcotel y la Procuraduría General del Estado presentaron a la acción de protección que un juez concedió a favor de Pichincha Universal, con la cual pudo volver al aire el pasado 25 de octubre de 2019. El 9 de octubre, en medio de una extensa cobertura sobre el paro nacional, la Arcotel inició un proceso administrativo sancionatorio en contra de la radio e incluso dispuso que se cierren las emisiones de Radio Pichincha Universal. Estamos al momento con el doctor Cristian Pérez, abogado de Pichincha Universal. Doctor, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo le fue a Pichincha Universal en esta audiencia? Cuéntenos, por favor. Buenas tardes con todos y con todas. En efecto, hoy fue la audiencia de apelación que hizo Arcotel a la sentencia que emitió el juez constitucional y que nos dio la razón en cuanto a la declaratoria de derechos constitucionales que se cometió por el acto de inicio de proceso sancionatorio de Arcotel y que además suspendió las actividades de Radio Pichincha Universal por cerca de 16 días. En este sentido, nosotros hicimos la exposición de nuestros argumentos de hecho y de derecho, obviamente siempre sustentados en la normativa y también en toda la documentación que se ha ido generando en este proceso, y ha sido totalmente convincente. No así los argumentos que ha presentado Arcotel, manifestando falacias que no son sustentadas en toda la documentación que ha sido aportada en el expediente. Entonces, confiamos en que el tribunal que conoció la apelación ratifique la sentencia de primera instancia y que, en definitiva, se tenga muy claro que esta no es una lucha de Pichincha Universal, no es una pelea de la Radio Pichincha Universal como tal, es una lucha porque los principios básicos, pilares fundamentales de la democracia, como libertad de expresión, libertad de comunicación, la no censura previa, pues sean garantizados y sean respetados. Porque tal vez... Antecedentes. Mediante oficio MDN DCS 2019-010-OF del 9 de octubre de 2019, el Ministerio de Defensa, con fundamento en el artículo 226 de la Constitución de la República y artículos 120 y 125 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, remite a la Agencia de Regulación y Control de las Telecomunicaciones un informe firmado por el Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación. Esta comunicación del Ministerio de Defensa solicita se proceda en derecho dentro del ámbito de las competencias de Arcotel, ya que existe evidencia sobre la prestación del servicio de radiodifusión en contra de la seguridad nacional por parte de un medio de comunicación. En atención a dicho comunicado y a los informes anexos, Arcotel actuó con el inicio de un proceso administrativo para investigar e identificar las posibles violaciones a lo dispuesto en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones por parte de un prestador de servicios de radiodifusión. Durante el proceso se identificó una posible violación a lo dispuesto en el artículo 120 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, numeral 5, que señala la prestación de servicios en contra de la seguridad nacional, con una correspondiente sanción a infracción de cuarta clase. Desde el 9 de octubre de 2019 hasta el 23 de enero de 2020, la Coordinación Zonal 2 de Arcotel desarrolló un proceso administrativo sancionador sin descuidar en ningún momento el debido proceso y el derecho a la defensa del prestador de servicios de radiodifusión. Además, se solicitó la ampliación de sendos informes del Consejo de Regulación, Desarrollo y Promoción de la Información y Comunicación y del Ministerio de Defensa, puesto que Arcotel requería profundizar en el análisis. También se analizó toda la documentación y los alegatos de descargo presentados por el prestador de servicios de radiodifusión, Empresa Pública Provincial Comunicación del Gobierno Autónomo Descentralizado, Provincia de Pichincha, Pichincha Comunicaciones EP. El 23 de enero de 2020, la Coordinación Zonal 2 de la agencia, órgano desconcentrado, resolutor, notifica a Radio Pichincha Universal con la resolución número Arcotel CZO2-R-2020-004 lo siguiente. En su artículo 1, acoge el dictamen número DTZ-CZO2-D-2019-0030
de 23 de diciembre de 2019. En su artículo 2, declara que se ha comprobado la existencia del presupuesto fáctico que originó la emisión del acto de inicio del procedimiento administrativo sancionador de 9 de octubre de 2019, señalando que se ha inobservado la disposición contenida en el artículo 24, numerales 2 y 3 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que prevé como obligación de los prestadores de servicios de telecomunicaciones el cumplimiento de las obligaciones establecidas en esta ley, la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, su reglamento general y lo dispuesto en los títulos habilitantes, así como el artículo 94, numeral 8 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, que establece seguridad pública y del Estado. El uso del espectro radioeléctrico deberá contribuir a la seguridad pública y del Estado, y por lo tanto incurre en la comisión de la infracción administrativa de cuarta clase tipificada en el artículo 120, numeral 5 de la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. En atención a la identificación de que Radio Pichincha Universal ha incurrido en una infracción administrativa de cuarta clase, el artículo 3 de esta resolución revoca al prestador del servicio de radiodifusión su título habilitante entregado el 20 de enero de 2013. El artículo 4 dispone el inicio del proceso administrativo correspondiente a la extinción del título habilitante. El artículo 5, a su vez, dispone la notificación de la resolución a Pichincha Universal. La resolución notificada dispone el inicio correspondiente al proceso administrativo de extinción de título habilitante. Con estos antecedentes me permito aclarar. Nadie ha dispuesto el cierre de la radio ni el apagado de las transmisiones de la empresa pública provincial Comunicación del Gobierno Autónomo Descentralizado Provincial de Pichincha, Pichincha Comunicaciones EP. En atención a las garantías fundamentales del debido proceso y el derecho a la defensa y a lo dispuesto en el Código Orgánico Administrativo y en la Ley Orgánica de Telecomunicaciones, la empresa pública provincial Comunicación del Gobierno Autónomo Descentralizado, la provincia de Pichincha, Pichincha Comunicaciones EP, puede acudir a los recursos que considere pertinentes para que se revise la resolución emitida por Arcotel. Es decir, la vía administrativa y la vía judicial nacional no se encuentran agotadas. Arcotel, siempre vigilante y en garantía de lo establecido en el ordenamiento jurídico nacional y supranacional, respetará a cabalidad las resoluciones que puedan tomarse ante otros órganos jurisdiccionales. Reitero enfáticamente, los procesos administrativos que lleva adelante Arcotel garantizan siempre el debido proceso y el derecho a la defensa, en todos los momentos procesales correspondientes. Para terminar, quiero señalar que en todo momento se ha respetado el derecho a la libertad de expresión, siendo una prioridad por parte del Gobierno Nacional el hacerlo. Sin embargo, el pleno ejercicio de este derecho está enmarcado en los límites que han sido establecidos en los instrumentos internacionales de derechos humanos, la Constitución de la República y la Ley Orgánica de Telecomunicaciones. Hemos escuchado lo que ha señalado el representante de la autoridad de Arcotel. ¿Puede Arcotel, luego de una decisión de un juez constitucional que le dio la razón a Pichincha Universal en su acción presentada, acción de protección para evitar que se deje de emitir nuestra señal, ¿puede Arcotel, luego de esa decisión judicial, continuar con este proceso ahora para quitarle el derecho, quitarle el título habilitante, doctor? Evidentemente que no. La sentencia del juez constitucional es obligatoria y de cumplimiento inmediato. Es más, inclusive nos despierta sospecha de que Arcotel, dentro del proceso administrativo, solicitó 20 días más de prórroga, 20 días términos de prórroga en la etapa de instrucción, a fin de evacuar la prueba supuestamente que fue solicitada a varias instituciones, y dicta resolución 2 días antes de que se dé la audiencia de apelación. Pues esto realmente llama la atención, porque solicita la ampliación del término y dicta la resolución pocos días antes de la audiencia de apelación. ¿Por qué lo hace? Hay que preguntarse más bien eso. Pero llama la atención de la rueda de prensa que manifiesta la existencia de un proceso administrativo, cuando
yo tengo varios cuestionamientos respecto a este procedimiento administrativo que manifiesta Arcotel. La misma ley de comunicación, en su artículo 49, determina cuáles son las atribuciones del Cordicom, y en el literal I determina que entre las atribuciones que tiene es elaborar informes técnicos respecto del análisis de posible contenido discriminatorio, violento o sexualmente explícito, lo que deberá ser remitido a la Defensoría del Pueblo, para que de oficio inicie las acciones correspondientes. Cordicom envió a la Defensoría del Pueblo este informe supuestamente alegando que habían contenidos violentos que llevaban a la incitación del programa de Aquí en la Oreja, dado, insisto, por una persona ajena a la institución, pero hasta el momento la Defensoría del Pueblo no se ha pronunciado y más bien tácitamente ha rechazado tal petición. Entendamos que la Defensoría del Pueblo es la Institución Nacional de Derechos Humanos, es la institución llamada a garantizar los derechos de los habitantes del país y de los ecuatorianos en el exterior, y en este sentido, al ser la Institución Nacional de Derechos Humanos, no se ha pronunciado porque no hay asidero legal ni normativo en este informe de Cordicom. Cordicom, al ver que no hay respuesta en Defensoría del Pueblo, solicita entonces a Cordicom envía este informe a Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas emite un informe para Arcotel, y Arcotel, con este informe de Fuerzas Armadas y de manera independiente, Cordicom también envía otro informe a Arcotel, inicia el proceso sancionatorio. Violentado el debido proceso, porque ese no es el debido proceso. El procedimiento es claro, Cordicom únicamente debe sustentarse en la Defensoría del Pueblo, así dice el procedimiento de la ley de comunicación, y aquí se inventan un procedimiento totalmente distinto. Es más, en la audiencia de apelación que tuvimos el día de hoy, argumentamos también acerca de la falta de motivación que tuvo este proceso sancionatorio. Entre ellos, los 3 argumentos fácticos que presuntamente Arcotel toma en consideración para dar inicio a este proceso. El primero, el oficio enviado por Fuerzas Armadas a la Arcotel, donde se fundamenta principalmente en criterios subjetivos, manifestando que poco más y la entrevista que se mantuvo aquí en Radio Pichincha Universal generó caos, generó cometimiento de delitos, y que poco más atentó contra la seguridad del Estado. Una Así entrevista dice. de 1 hora. El segundo argumento que utiliza Arcotel es que es su propio informe técnico, un informe técnico de un departamento del mismo Arcotel, y este informe técnico se sustenta en este oficio enviado por Fuerzas Armadas. Entonces, teoría del árbol podrido, ¿no? O sea, si es que un informe empieza de manera subjetiva, con valoraciones sin argumentos válidos, obviamente el informe que tome en cuenta ese criterio también está contaminado y por lo tanto también adolece de falto de motivación. Y tercer argumento fáctico que toma en cuenta Arcotel, dice que el programa de Aquí en la Oreja, que tuvo las declaraciones de esta invitada externa, vulneró u omitió los decretos ejecutivos 884 y 888 que declararon el estado de excepción. Y aquí hay 2 temas muy importantes que hay que analizar. Primero, la temporalidad. Claro. Estos decretos ejecutivos, según el Twitter que fue generado por la Secretaría de Presidencia y por el presidente Lenín Moreno, el Twitter que lanzan anunciando un comunicado oficial con estos decretos ejecutivos es de las 13:38 minutos. Y la entrevista fue en la mañana. El programa en la Oreja se mantuvo aquí de 9 a 10 de la mañana, por lo tanto, por la temporalidad es inaplicable el decreto ejecutivo, tomemos en cuenta la irretroactividad de la norma. Segundo, el decreto ejecutivo 884 suspende o limita, la libertad de asociación y reunión y la libertad de tránsito. En ningún momento se refiere acerca de la libertad de expresión. Y el decreto 888, que fue dictado días después, limita la libertad de tránsito, es decir, ninguno de los 2 decretos ejecutivos limita la libertad de expresión. Por lo tanto, las 3 motivaciones fácticas que toma en cuenta Arcotel para iniciar el proceso sancionatorio administrativo no tienen asidero, ni fáctico, ni normativo. Entonces habría que preguntarse, ¿cuál es la motivación real para iniciar este proceso sancionatorio en contra de Pichincha Universal? O es normativo, o es de facto. Normativamente hemos demostrado que no existen, ¿sí? No existen porque inclusive vamos un poco más allá en el análisis. La persona que estuvo aquí dando esas declaraciones es una persona externa a la radio. Se demostró en la audiencia de la acción de protección que no es una persona que no pertenece, no es servidora pública de la radio, por lo tanto es una persona externa, un particular que fue invitado. Es un comentario como lo podría hacer cualquier otra persona a través de la radio. Y demás. Por lo tanto, en principio de la responsabilidad ulterior, esa persona es responsable
por las ideas, los comentarios que ella hizo en el programa. Habría responsabilidad ulterior de la radio, ahí sí, cuando la radio se haya atribuido esas opiniones, o cuando explícitamente esas opiniones no pueda ser atribuible a otra persona. Explícitamente sabemos quién dio esas declaraciones y la radio nunca se hizo de propias estas declaraciones, por lo tanto, responsabilidad ulterior, que es un argumento que tanto manifestaba Arcotel en la audiencia de acción de protección y la audiencia de apelación, no tiene asidero. Segundo punto, censura previa. Hay la normativa de la Ley de Comunicación que determina de manera expresa la prohibición para las instituciones públicas, servidores públicos, de generar censura previa. Tomemos en cuenta que el conductor de la radio, de ese programa en particular, es un servidor público. Está en relación de dependencia con la radio, por lo tanto, él se somete a una prohibición expresa de la Ley de Comunicación que prohíbe que se genere censura previa en contra de cualquier persona que pretenda dar su opinión a través de cualquier medio de comunicación. Y eso también lo dijeron los organismos internacionales. Hay censura previa, hubo censura previa. Por supuesto que sí hubo censura previa. Me encantaría tener en este momento a mano la norma de la Constitución, que establece precisamente, si me permite, el artículo 18 de la Constitución, numeral 1, establece expresamente: se prohíbe la censura previa por parte de una autoridad, funcionario público, que en ejercicio de sus funciones o en su calidad apruebe, desapruebe o vete los contenidos previos a su difusión a través de cualquier medio de comunicación. El entrevistador, que también es director del programa, es servidor público. Por lo tanto, hay una prohibición constitucional expresa para generar censura previa. No sé, aquí me pregunto qué es lo que pretendía Arcotel, que tal vez a la invitada se le apague el micrófono, que tal vez a la invitada se le invite a salir de aquí de la cabina de grabación, que tal vez se le calle, se le pida que no hable. Eso precisamente es censura previa, y eso es lo que no podemos hacer. Más aún, no puede hacer la Radio Pichincha Universal como parte de la función pública. Y censura previa no solamente al funcionario, censura previa al medio de comunicación, porque fue cerrado sin que las denuncias que presentaron hayan sido evacuadas y se haya dicho que esas denuncias son verdaderas. Por supuesto, pero también nosotros alegamos precisamente este tema, alegamos en la audiencia, porque las medidas provisionales de protección que dictó Arcotel fueron totalmente inmotivadas, adolecían de motivación. Ellos tuvieron una motivación de 6 páginas, de 6 líneas, para determinar la paralización de actividades de la radio, donde determinan únicamente de manera escueta, citan una norma constitucional y citan la facultad de emisión de medidas cautelares determinadas en el Código Orgánico Administrativo. Pero se les olvida, en cambio, motivar de acuerdo a los parámetros o estándares que establece el artículo 181 del Código Orgánico Administrativo. ¿Qué es lo que establece este artículo? Manifiesta que para determinar medidas cautelares o medidas provisionales de protección, primero se debe justificar que esa medida sea urgente. Segundo, se debe motivar que esa medida sea necesaria y proporcionada. Tercero, que esa motivación no se funde en meras afirmaciones. Cuarto, que esa decisión no vulnere derechos constitucionales. Y quinto, que esa decisión no genere daños irreparables o irreversibles a derechos constitucionales. Esta motivación del artículo 181 se le olvidó a Arcotel. Claro, incumplió todos estos. Totalmente, entonces, a todas luces es una decisión totalmente arbitraria que no tomó en cuenta en lo más mínimo cuáles son los requisitos que se determina para que proceda la adopción de una medida provisional en este caso. Ahora, doctor, luego de la audiencia de este día, tendremos que esperar las 72 horas para que los jueces de la Corte Provincial den a conocer su dictamen. Luego de eso, ¿qué podríamos nosotros esperar, doctor? Aspiramos que los argumentos de hecho y de derecho que nosotros expusimos el día de hoy tengan una respuesta favorable de parte del tribunal, porque lo que hemos hecho simplemente es litigar de buena fe en base a los hechos, en base al derecho, y siendo totalmente transparentes y honestos en nuestro ejercicio profesional como abogados y en nuestro ejercicio también en la tutela de derechos fundamentales. Aquí simplemente hay que mencionar también, que también se lo dejó en evidencia hoy en la audiencia, la falta de lealtad procesal y buena fe con la que litigó Arcotel.
Arcotel, en la audiencia de la acción de protección, quiso incorporar medios probatorios y documentación nueva que nunca nos fue puesta en conocimiento, pero el juez la rechazó precisamente porque nunca se ejerció el derecho a la contradicción y a la defensa con respecto a esos documentos. Entonces, tan inmotivado es este acto de inicio de proceso sancionatorio que Arcotel en la audiencia pretendió motivar introduciendo documentación que nunca se nos compartió para poder contradecir su contenido. Entonces, la evidencia es sumamente clara. No creo que haya que razonar tan a profundidad frente a los hechos tan visibles y tan notorios que tenemos este momento. Lo que esperamos, insisto, es que los argumentos que hemos nosotros suministrado tenga una respuesta favorable en el tribunal que conoció el día de hoy la apelación y que se ratifique la sentencia de la acción de protección. De manera posterior, obviamente, si es que no son tutelados los derechos, tanto la libertad de expresión, comunicación, información, los derechos laborales también de aquí de los trabajadores, pues nosotros interpondremos las garantías constitucionales que sean necesarias e inclusive también agotaremos las instancias internacionales a través de los mecanismos que existen a nivel regional, porque aquí insisto, no es una lucha de Pichincha Universal, no es una lucha de la radio en particular, es una lucha que como ciudadanos todos y todas debemos impulsar. Se trata de un derecho que es esencial y pilar fundamental para la democracia, el derecho a la libertad de comunicación, y si no se siente un precedente respetuoso que garantice y que tutele derechos fundamentales, estaríamos ante la arbitrariedad o ante la falta de determinación en base a derecho de decisiones que pueda tomar en este caso Arcotel a futuro con otros medios de comunicación. El derecho a la libertad de información, porque la ciudadanía se merece ser informada por otros medios que no estén de alguna manera apegados a la única vocería que tiene el gobierno nacional, que no estén apegados a ese discurso gubernamental. Eso es en democracia. La democracia necesita voces diferentes, medios diferentes, y eso es lo que nosotros estamos haciendo, y sería entonces irse en contra de la libertad de información de la ciudadanía. Por supuesto, más allá de las camisetas políticas o de las tendencias políticas, aquí, insisto, estamos hablando de principios fundamentales de la democracia. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sido enfática al fallar, al manifestar la importancia que tiene para el ejercicio democrático precisamente la pluralidad de voces, de ideas, y la pluralidad también de medios de comunicación, de tal forma que la misma Corte Interamericana, en el caso de Radio Caracas en contra de Venezuela, ha sido ya determinante en manifestar la importancia que tiene que la diversidad de voces y que el gobierno no determine una línea editorial única de opinión, sino que existe una pluralidad de opiniones, de medios de comunicación, de ideologías, porque eso es lo rico de la democracia. Así se construye democracia, no lo decimos nosotros, no lo dice el equipo técnico jurídico que ha estado defendiendo a Radio Pichincha, no lo dice Radio Pichincha, lo dicen incluso instrumentos internacionales de derechos humanos y los órganos encargados de hacer cumplir estos instrumentos, en este caso la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hay otras acciones que va a presentar el equipo de abogados de Radio Pichincha Universal luego de esta audiencia, doctor, en contra, por ejemplo, de la autoridad de Arcotel que se está sobrepasando a una decisión de un juez constitucional. Por supuesto, vamos a agotar las vías administrativas, las vías constitucionales, inclusive también ya hemos empezado a llamar puertas a nivel internacional. El relator de libertad de expresión de la OEA, Edison Lanza, ya se ha manifestado al respecto y ha mostrado su preocupación con respecto, de manera particular, a lo que está pasando con Radio Pichincha Universal. Entonces, este no es un tema de preocupación únicamente local, sino inclusive ya internacional, ya un organismo internacional, en este caso la Relatoría Especial, ya ha mostrado de manera pública y clara su preocupación respecto a lo que está pasando acá, y también estamos nosotros ya evaluando solicitar medidas cautelares en caso de que persista la intención de cerrar la voz de Radio Pichincha Universal, presentar medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e inclusive quien quita acudir al sistema internacional, sistema interamericano de derechos humanos, si es que las circunstancias así nos lo obligan. Muy bien, queremos agradecer muchísimo al doctor Cristian Pérez, abogado de Pichincha Universal, con quien hemos dialogado acerca de la situación que atraviesa nuestro medio de comunicación. Gracias, amigas, amigos, por su amable y gentil sintonía a esta tercera emisión de Punto Noticias de hoy, lunes 27 de enero de 2020. Gracias también a nuestros compañeros Ronnie Mayorga en los controles, Cristian Maila en la transmisión en las redes sociales, Silvia Estrella en la coordinación de las entrevistas. Les habló José Robalino Mena. Que tengan ustedes una muy buena tarde y noche. Hasta luego.